Welcome to the podcast on almost everything important. I'm Professor Raymond L. Williams of the University of California and now visiting at Penn State University and the author of 17 books. Soy el profesor Raymond L. Williams de la Universidad de California y visitando la Universidad del Estado de Pennsylvania ahora como investigador. The subject of today's podcast and YouTube I'm calling Old and Rare Books, or actually I'm thinking about calling it Weird Books because I've got some old and odd books to talk about today. El asunto para hoy que voy a hacer en bilingüe, un poco más en español que en inglés probablemente, es libros raros y extraños, es decir, libros un poco curiosos, que estoy llamando weird en inglés. Entonces, quiero comenzar con esta edición un poco excepcional de la novela romántica latinoamericana y colombiana que se llama María. So today's podcast and YouTube, I'd like to start, I'm showing, for my podcast listeners, I'm showing a copy of this novel called María. The special thing is, this is actually the English translation. Lo extraño de esta edición es que es una edición en traducción. Se llama A South American Romance en inglés, ¿no? Un romance sudamericano. Es el subtítulo en esta traducción en inglés. Es un libro con el cual me tropecé hace unos años en una librería de libros viejos en Denver, Colorado. Aunque yo supuestamente soy especialista en novela colombiana, no tenía idea ni de la existencia de este libro en inglés. El traductor se llamaba Rollo Ogden, con una introducción de Thomas A. Janvier. Nueva York, Harper and Brothers, Franklin Square, 1890, ¿no? Publicada en Nueva York por Harper and Brothers en 1890. So this is an 1890 translation de un libro publicado originalmente en 1867. Bueno, comienzo con esta rareza bibliográfica para hablar entonces de unos 5 o 6 libros que tengo aquí en mi casa, que estoy reorganizando, preparando una mudanza. Entonces, de repente, en mi reorganización de los libros y en el proceso de colocarlos en cajas, estoy encontrando estos libros un poco raros, un poco especiales por lo viejo que son. So, please don't misinterpret this. This doesn't mean that actually Maria is widely read in the United States. I've never met an English speaker that's heard of it, actually. Entonces, no quiero causar impresiones falsas. No estoy diciendo que María es una novela ampliamente leída en inglés. Más bien, es una curiosidad bibliográfica. La verdad es que nunca en mi vida he conocido a alguien que no lea español, que haya leído María. Entonces, existe, pero no ha circulado mucho en inglés. He encontrado en mis libros hoy también este libro no tan curioso. Es un autor como Isaacs, muy canónico, Rubén Darío. Entonces, este libro de Rubén Darío es simplemente una antología del crítico chileno Raúl Silva Castro, de la generación de los críticos importantes en Chile y América Latina en los años 30. So I have this anthology by the renowned Nicaraguan poet Rubén Darío, who kind of became the poet of the Americas at the turn of the 19th century, or the turn of the 20th century, basically 1888 to 1915.
Entonces Darío, por supuesto, fue como el líder del modernismo de 1888 hasta 1915. Es una bella edición de Zigzag, una editorial importante hace años. No sé si Zigzag todavía existe, pero recientemente, en años recientes, no he visto libros de Zigzag. Entonces, es bien posible que esto fue el primer libro que yo compré en español en Concepción, Chile, como estudiante de pregrado. Creo que los días antes de comenzar clases en la Universidad de Concepción, donde aprendí a hablar español, estaban vendiendo libros en la calle muy baratos y creo que compré esta edición de poemas de Rubén Darío como alumno de pregrado. Por eso es un libro un poco, como digo, querido por parte mía. Ok, entonces Rubén Darío, Rubén Darío, vamos muy bien en cuanto a autores conocidos. Vamos a ver, so now we've covered a couple of, I've shown you a couple of old editions of books that among writers that are well known throughout Latin America, extremely canonical writers. Now let me throw one at you that might surprise you because you might not even have heard of him. Ahora después de dos autores tan canónicos, si ustedes que escuchan, si no son profesores de literatura hispanoamericana, tal vez ni conocen el autor de este libro, tal vez ni han oído hablar de este autor, Enrique Larreta. El argentino Enrique Larreta es el autor de este libro. Y entonces, esta novela es una que uso para despistar amigos de vez en cuando hablo de la novela La Gloria de Don Ramiro. Es el título de este libro. Es de 1916. Por supuesto, hay miles de libros de esa época cuyos autores son olvidados, cuyos libros son olvidados o ignorados. Pero este libro es especial, yo les aseguro, porque La Gloria de Don Ramiro fue el libro más leído en la primera mitad del siglo XX. Enrique Larreta, junto con el colombiano José María Vargas Vila, fue el autor más leído. Este libro en particular, La Gloria de Don Ramiro, fue la novela latinoamericana más leída hasta 100 años de soledad. Entonces, esto les puede indicar tal vez dónde va a estar García Márquez en 100 años. Tal vez será totalmente olvidado como Enrique Larreta. Dudo, pero es una novela modernista. Es del modernismo un poco tardío, 1916, ubicado en el siglo de oro, ¿no? En el siglo XVI, XVII. Entonces se trata de reyes españoles en el siglo de oro. La Gloria de Don Ramiro, novela modernista, más o menos olvidada, menos por parte de profesores que enseñan esta época. Si usted no es profesor de esta época, probablemente no la conoce. So I was talking about this 1916 novel called La Gloria de Don Ramiro by the Argentine writer Enrique Larreta. If you're not a professor of Latin American literature, you've probably never heard of him. But the amazing thing about this book is it was the Latin American novel that sold the most copies and was the most widely read in the first half of the 20th century. And he's managed to become totally forgotten now. He was so widely read that La Gloria de Don Ramiro is actually the Latin American novel most read until the appearance of none other than Cien Años de Soledad, 100 Years of Solitude. Entonces tengo un libro no tan viejo, es un título más conocido hoy en día, un autor más conocido, si han cursado un curso de pregrado, de curso panorámico de la literatura, pero quería mostrarles una edición de Losada, porque Losada es la editorial argentina
que circuló la mayor parte de la literatura latinoamericana clásica alrededor del mundo hispánico cuando todavía no había multinacionales. Entonces Losada es una editorial que publicó estas obras clásicas y fue un poco por la iniciativa de Losada que Huasipungo fue publicado. La historia de Losada hay una anécdota interesante. Losada es la editorial a quien García Márquez mandó su primera novela, que se llamaba La Casa. Fue vamos a decir, una versión muy temprana del trabajo de García Márquez en Macondo, un pre-Cien Años de Soledad. Mandó su manuscrito alrededor de 1952 a Losada, esperando hacerse un gran escritor, siendo aceptada la novela en Losada, pero Losada rechazó la primera novela de García Márquez. Y se me olvidó el crítico conocido que había leído la novela. Sospecho quién fue, pero no quiero equivocarme, entonces no voy a decir el nombre, pero un gran crítico del momento, parecido a Raúl Silva Castro, que acabo de mencionar, puso una nota al joven García Márquez diciéndole que la novela no era aceptable y él no tenía talento y le recomendó buscar otra carrera en vez de ser escritor. Así que si ustedes son entre los jóvenes que escuchan, no vayan a tomar demasiado en serio los rechazos. Todos hemos sido rechazados, incluyendo García Márquez. So the story behind Losada is that they were not only the major publishing house in Latin America, back in the 30s, 40s, and 50s, having published this edition of Huasipunga, novela indigenista, right? So this is about it's a novel about an indigenous group in Ecuador, classic novel. So Garcia Marquez, the story goes, sent his first manuscript, first novel called La Casa tentatively to Losada in the early 50s, and it was actually rejected. And the critic, who was a renowned critic of the time, whose name I'm not going to give you, included a note along with his evaluation telling this young unknown Garcia Marquez that the novel wasn't acceptable, they weren't publishing it, and he would be better off looking for another career because he didn't have literary talent. So, for what that's worth, keep that in mind, you young academics and creative writers, as you get your first rejections. We've all been rejected, and including Garcia Marquez. So here I have Pierre Guimferrer, un crítico español, hizo esta antología y decidí incluir esta antología en mi breve presentación de libros extraños y viejos. Este libro no es tan viejo, es del año 1972, pero es una antología de la poesía modernista. Y como antología de la poesía modernista me pareció, interesante, como son todas las antologías, porque queremos ver quién está incluido y quién está excluido. No, por supuesto, queremos saber. Entonces, es interesante observar, por ejemplo, que entre los colombianos incluye en esta antología de la poesía modernista José Asunción Silva, obvio, Guillermo Valencia, obvio, pero también Luis Carlos López y Porfirio Barba Jacob. Entonces, 4 colombianos en esta antología de la poesía modernista, vieja antología del crítico Pedro Guimferrer. Creo que era un crítico catalán, por lo menos trabajó desde Barcelona. Luego quiero mencionar, si están perdiendo la paciencia, si no les parecen tan interesantes mis libros, I want to mention, just in case you're not finding these books sounding all that fascinating, I do have a really interesting book I'm going to talk about last. I'm saving it. I have a book that says so much about 20th century Latin American literature and how it was perceived in the English-speaking world. I have an anthology translated that I'm going to talk about a little bit more, maybe 5 or 10 minutes. So
Entonces tengo un libro después de este. Antes quiero hablar un poco de esta antología de la poesía hispanoamericana. Antología de la poesía hispanoamericana, hecha por Alianza Editorial. Y entonces es básicamente una antología de la poesía hispanoamericana desde la vanguardia hasta los años 70-80. Vamos a ver qué año. Este volumen es de 1971, ¿no? Ha sido mi guía en poesía latinoamericana toda la vida, igual que esta antología de Rubén Darío ha sido mi guía de Rubén Darío toda la vida. Entonces, son libros que compré, como mencioné, como alumno de pregrado y posgrado. Me han acompañado en mis clases, porque yo no escribo sobre poesía, pero me han acompañado en mis clases para hacer de pregrado, para hacer mi selección de poesía. Lo interesante de esta antología en Alianza de la Poesía Hispanoamericana es que solo hay dos colombianos desde la vanguardia hasta los años 70, que son Eduardo Carranza y León de Grave. Me interesa ver estas antologías porque ofrece una visión muy diferente de la poesía colombiana, que dentro de Colombia tiene mucho peso, y uno viviendo en Colombia y comprando libros en Colombia y leyendo en Colombia tiene la impresión que la tradición poética en Colombia es una gran tradición poética. Pero cuando miramos las antologías latinoamericanas, es todo lo diferente. Siempre hay pocos colombianos en las antologías de la poesía latinoamericana. ¿Será que los profesores y poetas en el resto del mundo hispánico tienen un prejuicio contra los colombianos? ¿O será que los colombianos tienen una idea exagerada de lo que son sus poetas? Entonces yo voy a dejar esta cuestión en sus manos, pero la tendencia que notamos en esta antología de la poesía hispanoamericana publicada en Alianza es común entre las antologías. Ahora bien, ahora les voy a mostrar mi joya. Este joya es un libro de mi época de pregrado. So now I have my true jewel. That Maria edition and translation is a bit of a bibliographic jewel, I thought. But I want to put this book out now. It's just a black cover, so it's not that much of a visual jewel. I understand it's not really a visual jewel, but let me open it up and show you the cover page. Let's see if that'll be, if you can read it on this YouTube, maybe that'll help a little bit. This is a volume that I'm holding up. You podcast readers can't see it, of course. It's an anthology of Latin American folkloric tales. Okay, so this volume was published in 1966, and yours truly, Raymond Williams, as an undergraduate, just a few years after 1966, in the late 60s, I was in a course called Latin American Literature and Culture in English translation. So I remember two specific readings from that class. Unfortunately, I've forgotten most of the readings, but I remember we read Borges in translation in that class, since it was, if I explain this to my foreign readers, si puedo explicar esto a mis lectores extranjeros, en la disciplina o la carrera del español en los Estados Unidos, se hacen todas las lecturas en general en español y se escriben los ensayos en español. Pero en la típica carrera, en cada universidad, hay un curso introductorio a la literatura latinoamericana y española en inglés. Y se supone que este curso sirve entonces a los estudiantes que no leen español, que no saben español. Entonces, en este curso fue obligatorio para los que estudiaban español para llenar básicamente su horario. Entonces,
Este libro, esta antología de literatura folclórica fue uno de los dos textos que leímos. El otro fue Borges en inglés, que fue La Maravilla, ¿no? Yo descubrí las maravillas de Borges primero en inglés. Vargas Llosa y García Márquez en español, pero leía Borges primero en inglés a causa de este curso. This thing is a true bibliographic jewel because let me tell you now about the authors. It says, selected, edited, and translated by Harriet de Onís. So the book is called The Golden Land, an anthology of Latin American folklore in literature. So this is interesting, an anthology of Latin American folklore in literature. Selected, edited, and translated by Harriet de Onís. So we see in the preface that Harriet de Onís, of course, is the wife of Don Federico de Onís, ¿no? Entonces, este libro curioso, publicado en 1966, es una joya para entender la recepción de la literatura latinoamericana en el extranjero. Porque, en primer lugar, en el extranjero, antes del boom, ¿no? Esto es mi asunto. Lo interesante de este YouTube para mí es que con esta antología les puedo confirmar más o menos lo que he dicho de manera abreviada toda mi vida, que es antes del boom, la literatura latinoamericana no era más que textos folclóricos traducidos por las esposas de profesores. Y ahora me doy cuenta por qué yo siempre decía esto. Es por este libro. Este libro es típico de la época. Antes de los escritores del boom, la literatura latinoamericana era folclórica, o sea, no había más. Uno no, sin leer español, no tenía acceso a Miguel Ángel Asturias, a Juan Rulfo, a nadie antes del boom, ¿no? Entonces, los autores del boom fueron muy bien traducidos por autores como tan capaces como Gregory Rabassa, ¿no? Y varios otros. Pero antes del boom, este libro es de 1966, y entonces es un libro que estaban trabajando a finales de los 50, principios de los 60, ¿no? Para hacer la selección, la traducción de todo el libro. Esto fue un proyecto mínimo 5 o 10 años. Entonces, la literatura, The Golden Land, la Tierra Dorada, ¿no? Es un libro fascinante porque la selección de libros, ¿no? Es de textos, tiene énfasis en lo folclórico. Entonces, ¿qué significa esto? No hay autores que consideramos modernos. El único moderno en todo este volumen es Borges. Hay un cuento de Borges, pero no es de sus cuentos más innovadores. Es uno de los pocos cuentos que escribió Borges de manera más o menos tradicional, ubicado en Buenos Aires. Entonces, los autores no escogieron los cuentos innovadores y desafiantes y complicados y complejos como Pierre Menard, autor del Quijote, o El Jardín de los Senderos que se bifurcan. No, escogieron un cuento bastante realista, ubicado en Buenos Aires. Y no hay ningún otro autor moderno. No hay un Asturias, ¿no? Carpentier no existe, Rulfo no existe. Ningún autor moderno está en este libro porque la literatura latinoamericana era folclórica. Entonces, y los editores y los lectores querían leer del folclore latinoamericano. No quiero perjudicar o hablar mal de la literatura folclórica, tiene su papel en este mundo también, pero creo que ustedes me entienden. Lo que estoy diciendo es que la literatura y la cultura latinoamericana no era más que folclore, según estos autores en los años 40, 50 y 60 hasta el boom. Y por eso es mucho más comprensible por qué los autores del boom
eran tan agresivos y tan negativos y tan críticos de los autores anteriores. Entonces no estaban hablando mal de los autores modernos como Carpentier, como Leopoldo Marechal, como Miguel Ángel Asturias. No, estaban hablando mal de los folclóricos de los años 20, Rivera, Don Segundo Sombra y ese tipo de cosas. Ok, entonces quiero hablarles un poco del contenido de este libro, ya que les he dado una introducción. So now I'd like to talk about the content of this book. My real point that I made in Spanish, and I don't remember if I made this point in English that well yet, is that Latin American literature before the boom, because of volumes like this, which were very typical, was reduced, it was reduced specifically to the folkloric. So the modern writers aren't in this volume, and there were modern writers at the time. Carpentier was publishing already, Rulfo was publishing already, Yanez, Leopoldo Marechal. There was a whole David Viñas. We could go on and on and on. Brushwood really put that all together in his history of the Latin American novel, as did Angel Rama. So several critics in the 60s and 70s put it all together and showed us that the modern fiction really starts in the 1940s in Latin America with the short fiction of Borges and with Asturias and with Carpentier and with later Rulfo in the 50s. And so the writers that could have been the modern writers in this volume simply were not included. They were excluded in order to emphasize the folkloric. So this is what we have, in the latter part of this book, which includes about 40 writers, ¿no? Voy a volver al español, entonces, para hablar del contenido. Los últimos autores en este volumen son Mariano Picón Salas, Arturo Uslar Piete, Rómulo Gallegos, Mariano Latorre, Ciro Alegría, ¿no? Los últimos autores son los canónicos de los años 30 y 40. Hay un cuento de Borges, General Quiroga goes to death in a coach. So the last writers to be included in this volume weren't as they could have been. They could have been Carpentier, Leopoldo Marechal. They could have included Carpentier, but no, it could have included Rulfo. What we have is Arturo Uslar Pietre, Mariano Picón Salas, Rómulo Gallegos, Mariano Latorre, Ciro Alegría, very traditional and folkloric writers. So the selection made Latin American literature traditional, realist, along the lines of realism, and in content, folkloric. So this is what we have. The one Borges story, General Quiroga goes to death in a coach, has an historical setting in Buenos Aires. So then you have Ricardo Giraldes, ¿no? Entonces, la selección de autores es una selección de escritores folclóricos, provincianos, regionalistas, costumbristas. Me llama la atención la presencia también de Tomás Carrasquilla, el gran maestro colombiano, que quería ser moderno, pero al fin y al cabo era un escritor bastante realista y nostálgico que escribió sobre el siglo XIX. Entonces, el cuento famoso de Carrasquilla in este volumen se llama Simón Magus. So I'll say in English that it's noteworthy for me, at least, that among the writers in this traditional volume of folkloric literature, she includes Tomás Carrasquilla, the great master of Colombian narrative, who wanted to be modern, but really was, pretty traditional. Then what we have, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos bastantes autores de la colonia, ¿no? De la colonia española, de la época colonial. Entonces, en el caso de colombianos tenemos a Juan Rodríguez Freire, ¿no? Y una selección que se llama El Dorado. So then we have, before that, then to start the book out, after Carrasquilla, Palma, Sarmiento, all of those folkloric writers, costumbristas, then we go back to the colonial period,
and we have Juan Rodriguez Freire, El Dorado as a selection. So this is really my point that my point with this wonderful volume is that the nice thing about it is that Harriet Dionís did some important groundwork for Latin American literature, putting together these translations. The other thing about the translations is that I wanted to mention that I've made over the years when I talk about this kind of literature, this kind of presentation of Latin American literature, that I now realized I learned primarily from being in the class, that introduction to Latin American literature and culture, that was obviously had a huge impact because I've referred to this book my whole life without actually remembering the details of it until today when I was reviewing books and I ran into this wonderful piece, this wonderful book. So, but the other thing about those translations is they weren't really professional translations. They were translations that were done because in a way the spouses were there. That is, they were available, they were bilingual, and they had good advisors in their husbands who were the specialists in Latin American literature, but they weren't professional translators. So these translations don't read all that well, really. As I'm sure you know, translation is an art in itself. Gregory Rabassa is one of several gifted writers that adopted the writers of the boom. But these folkloric writers didn't even have good translators. They didn't have professional translators, let's say. So I remember very much reading kind of painfully these translations. They're kind of awkward. They're not smooth. They're not literary. So the writers in translation, not only they look folkloric, because they are, but they don't seem like very good writers because they don't read smoothly. So unfortunately, the translation didn't really do them a lot of good, actually. So, entonces, esto es todo lo que tengo. Quería mencionar que además de ser una selección muy limitada de lo que era la literatura latinoamericana, folclórica, nunca de vanguardia, nunca moderna, las traducciones al inglés no eran muy buenas, vamos a decir. El estilo no es atractivo porque no eran traductores profesionales. Eran las esposas de los críticos del momento, como don Federico de Onís. Entonces, hicieron un proyecto importante haciendo estas traducciones, pero fueron también una barrera para el reconocimiento de la literatura moderna en América Latina, que llegó a ser el boom de la novela latinoamericana en los años 60. Okay, so that's what I have for today. This is the end of my podcast and my YouTube. My name is Professor Raymond L. Williams.